Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Ustedes saben que lo que compartimos en este espacio no es una prédica, sino que es algo totalmente vivencial, algo que el Padre en el transcurso de las semanas que van pasando nos va explicando, nos va enseñando, nos va instruyendo. Y, y es a modo testimonial que el Padre permite que yo pueda algunas de las cosas que Él me comparte, compartírselas a ustedes. Estamos en tiempos, creo, decisivos en cuanto a tiempo, ¿cómo decir?, espacio, ¿sí? Donde tenemos que prepararnos, donde tenemos que prestar atención y no dejar pasar nada de lo que pueda venir a nuestras vidas a desviarnos del propósito, del plan, para lo cual nos quiere usar el Padre. Estamos en esos tiempos, y esto no lo tengo escrito, me viene por inspiración lo que les estoy diciendo, que somos ese tiempo de los obreros de la 11ª hora. Nosotras somos ese remanente, parte del remanente que Adonai tiene por todas las naciones, pero Casa Betlehem es parte del remanente que Adonai tiene para cumplir su plan y su propósito en estos últimos tiempos. La palabra nos habla en Isaías 61, que he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Amadas, nosotras no podemos esperar en el afuera que esté mejor para nosotras estar bien. No podemos esperar que nuestro entorno mejore, porque no será así. Y no es que estoy siendo pájaro de mal agüero o una profeta negativa, sino que es lo que está escrito. Y nosotras tenemos que seguir siendo fieles. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos tenido un encuentro cara a cara con nuestro amado. Y no podemos girar nuestro rostro por lo que suceda o deje de suceder en nuestro entorno, en el mundo. Dice que en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar a causa de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo antitorá, anti-instrucción, antipalabra. El amor de muchos se va a enfriar. Dice en 2 Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, hombres y mujeres, es decir, del sistema que se va a manejar y que se está manejando ya en la sociedad. Tenemos ahí una listita bastante fuerte. Lo cual el Padre dice, a estos evita, a estos evita. No, a estos convierte o trata de convertir. No, a estos evita. Entonces, nosotras tenemos que entender que nosotras no podemos salvar a nadie. Nosotras no somos salvadoras. Hay uno solo que quedó colgado en la cruz y pagó el precio. Y ese es Yeshua. Amén. Nosotras somos testigos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en el Espíritu. Nosotras somos esas testigos. El ser testigo no es solamente desde el plano occidental, cuando alguien, por ejemplo, ve un choque y dice, me salís de testigo porque vos lo viste. No. Desde el hebreo, el ser testigo es emular a aquel que tú estás siguiendo. El ser testigo es andar como él anduvo. El ser testigo es ser partícipe de los padecimientos. El ser testigo es ser pequeños Cristos, pequeños ungidos, pequeños Mashiach, representarle. Eso es dar testimonio. No es tomar un micrófono y hermanos, le voy a dar un testimonio. No. Es con mi propia vida, cómo yo emulo, cómo Yeshua puede, voy a utilizar esta palabra, clonarse en mí para ser Él a través de mí y yo mostrarlo al mundo. Eso es ser testigo. Y testigo desde el plano bíblico y desde la historia de la iglesia, muchas veces es ser mártir. ¿Cómo está hoy? Se vino con todo. No quiero decir que vamos a ser mártires, pero sí hasta ese punto de dar la vida por la causa. Ese tiene que ser el grado y la graduación de compromiso. Y en el trayecto, en el camino de nuestro andar, suceden cosas, suceden circunstancias. Estamos en un mundo caído y nosotros ahí, ¿qué rol cumplimos? Dentro de una sociedad donde cada vez las tinieblas van a ser más densas,
nosotras tenemos que levantarnos y resplandecer. Por eso el Padre está enfatizando en tu sanidad interior y en la mía. Porque tenemos que ser odres nuevos para que Él derrame su vino nuevo del último tiempo para poder salir y anunciar lo que Él tiene preparado para el último tiempo. Porque no es el mismo mensaje del primer siglo que del último siglo. Esto es ser entendido en los tiempos. Y en ese transcurso, muchas veces, al estar en el mundo, al estar en la sociedad, sabemos que la sociedad no está llena del Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces sucede el hecho de errar el blanco. ¿Sabes lo que es errar el blanco? Es pecar, es torcernos a la voluntad de lo que dice la palabra, es desordenarnos, es desviarnos. Y en la palabra hay tres tipos de pecado. Uno es el pecado por yerro, es decir, por error, porque somos humanos y nos equivocamos y fallamos porque somos humanas, que es el pecado jatá. Luego está el pecado abón, que es iniquidad, que es lo torcido, esa vieja naturaleza que se nos inclina siempre a hacer lo malo. Y está el pecado de rebelión. Ahora, nosotras, cada una tiene su historia, cada una tiene su personalidad. Hay personalidades más rebeldes que otras, otras más dóciles. Así nos creó el Padre, con distintas personalidades, distintos caracteres, algunas más sumisas, otras más fuerte el carácter. Así somos, no está mal. El tema es que nuestro carácter sea lleno del Espíritu para que podamos dar el fruto del Espíritu y no de la carne, para poder dar testimonio. ¿Y por qué te digo todo esto? Más allá de lo que el Padre me está inspirando a hablar. Es porque en esta semana yo tuve una situación donde erré, pequé, y no sé si alguna vez te pasó de hacer un trato con Elohim y volverlo a hacer. Decir, no lo voy a hacer más. ¿Te pasó alguna vez? ¿A cuántas les pasó? A ver. Decir, Padre, te prometo esta vez, pero esta vez va en serio. Esta vez, como dicen los chicos, va posta, va en serio. Y, y en esta semana fue una semana bastante intensa, en lo particular. El enemigo me tendió trampa, caí. Y por otro lado, cometí un error de algo que, o sea, reincidí en algo que le había dicho al Padre que no lo iba a hacer. Y no tengo vergüenza de confesarlo porque soy humana, soy igual que tú y que todos los que después me van a ver. Y necesito un redentor y necesito un salvador y necesito su gracia. Y tenía preparado un mensaje y luego de lo que en estos últimos días de esta semana antes de hoy me sucedió, dije, no voy a hablar eso porque el Padre me redarguyó y me dijo, tú le estás compartiendo a tus hermanas lo que vivencias en la semana. ¿Qué aprendiste de esta semana? Y dije, y esta semana aprendí que el que piensa que estar firme, mire que no caiga, que realmente somos muy vulnerables, muy como ovejas que son ingenuas, las ovejas, ¿sí? Y, y que bueno, que necesitamos de su gracia. Y entonces le dije, bueno, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que hablemos? ¿Qué es lo que tú quieres primeramente explicarme a mí para que yo les hable? Y me llevó al punto de decir, ¿qué es lo que tú estás vivenciando cuando pecas conmigo? ¿Cómo es tu vínculo? Muéstrales. Cuando tú te equivocas, ¿qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que interactuamos, por así decirlo?
Y entonces lo primero que me vino fue el hecho de cómo yo me sentí, y quiero que con esto tú te sientas identificada también en los procesos, ¿sí? Lo primero que a mí me pasó cuando el Padre me abrió los ojos y me hizo ver mi pecado, mi error, lo que yo estaba, hacia dónde me estaba también desviando como oveja ingenua, fue culpa. Fue sentirme de taparme la cara así y decir, no, ¿qué hice? No sé si te sentís identificada, ¿no? Con esto, pero decir, agarrarse la cabeza y decir, no puede ser. Como se dice acá en Argentina, a esta altura del partido, y vengo a pisar el palito. Estoy súper argentina, perdón, hermanas, con las frases. Pero, ¿cómo puede ser? Y se genera como un autoenojo, ¿no? Como, deme en el látigo que, tuk, tuk, me doy en la espalda. Ahora lo digo riéndome, pero en ese momento me desperté en la madrugada sobresaltada y el Ruaj me habla en las noches y me recordó, en la madrugada me recordó que yo había hecho un trato con él en cuanto a eso y que había fallado. Ay, hermanas, no se imaginan, yo salté de la cama, le dije a mi esposo, me voy a orar y no me alcanzaban los pañuelitos descartables. Y no te alcanzan las palabras porque cuando entras en conciencia, decís, no, no, no pude. Y sí, somos humanas. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es, primeramente, tomar conciencia y no justificar el pecado. Y no tratar de racionalizarlo y decir, bueno, no, porque pasó esto, porque paso uno, paso dos, paso tres, esto fue consecuencia de, porque me hicieron esto, porque yo hice esto. Justificar. Eso es lo primero que sale, ¿no? Del corazón, como le salió a Adán y a Eva, ¿no? Lo primero, justificar y echarle la culpa al otro. Pero después decir, no, padre, realmente yo te fallé. Y yo me metí en un ámbito que no tenía que haberme metido. Y entonces ahí viene el poder comprender y ponerle, por así decirlo, nombre y apellido al pecado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el pecado? De desobediencia, de error, de orgullo, de rebeldía, de lo que sea. Entonces es poder ver objetivamente dónde hubo esa desviación. Porque si nosotras no nos damos cuenta y no sabemos, vamos a cometerlo de nuevo. Entonces es ponerle nombre, sin justificarnos. Y aunque nos dé, porque no en mi caso, en este caso, ¿no? Pero a veces pasa que son pecados que nos da vergüenza, ¿sí? Nos da pena, ¿no? Hasta decirle al Señor. Pero decirlo, confesarlo. Ese es el primer proceso del teshuvá, de volver a Él. Es que cuando yo me doy cuenta, porque el Espíritu me redarguye, y gloria a Donai que lo hace, que te redarguye, que me redarguye y me muestra, y se enciende esa alarma de, estás mal delante de mis ojos, es ir a sus pies, llorar y confesar. Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es entender que desde la cruz fluye perdón. Conocerle a Él como un Dios de gracia, de bondad, de misericordia, de amor, como un Padre que recibe mi confesión, mis lágrimas de arrepentimiento, y comprender que Él está ahí no para condenarme, sino para restaurarme. Cuando nosotras confesamos nuestro pecado, dice Primera de Juan, que Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados, dice, y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ese proceso es un proceso de restauración. Y ahí viene la fe. Porque en ese momento
No podés dejarte llevar por lo que sientas, porque te vas a sentir culpable, te vas a seguir sintiendo culpable, condenada, te vas a seguir sintiendo mal con vos misma, que te tenés que perdonar a vos misma. Y más allá del sentimiento, hay que dejarlo a un lado y empezar a mirar con los ojos de la fe a Yeshua, mirar esa cruz y decir, Él murió por todos mis pecados. Para Él esto no era sorpresa. Él sabía lo que yo iba a hacer. Y Él ya pagó. Entonces Él lo que está esperando es que me acerque confiadamente ante el trono de la gracia, no ante el trono del juicio, ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y favor y misericordia. Porque Él aboga por nuestra causa. Porque Él no viene a juzgar al mundo, sino que Él viene a salvarlo. Y Él sabe que somos humanas. Él sabe que nuestra naturaleza es naturaleza torcida, caída. Y Él ve nuestro corazón. Y en ese proceso, cuando podemos desenfocar nuestra mirada de lo que hicimos, o sea, de nosotras mismas, nos dejamos de mirar a nosotras, y ahí puedes abrir la palabra, que Él te hable, puedes leer allí que Él te ministre a través de su palabra, y puedes también enfocarte en Él, en su amor. Y eso va a producir que por más que te sigas sintiendo mal por dentro, tu sacrificio de alabanza y empieces a agradecer por su perdón, por su misericordia, por su gracia, por su favor inmerecido, porque Él te recibe con brazos de amor nuevamente, empieces a tomar oxígeno nuevamente de vida. Y eso te renueva y es una cuenta corta delante de Adonai y no cargas con la culpa falsa de acusación. Es ese proceso. Es ese proceso de Teshuvá. Es ese proceso cada vez que nosotras erramos el blanco. No quedarnos con la culpa, no quedarnos enfocadas en el pecado, en el error, no latigarnos, sino que avanzar mirando a Yeshua, que Él ya pagó, y agradecerle. Y eso hace que, vamos al plano del cerebro, cuando nosotras estamos en un estado de culpa continua, de condenación, nuestros sensores cerebrales están en alerta. Al estar en alerta por una cuestión básica, que sabemos que hay un Dios 3 veces santo que nos va a juzgar, nuestros sensores, los neurotransmisores se ponen en alerta y empieza a tirar cortisol el cerebro, ¿sí? Y adrenalina. Eso no es bueno. Eso nos trae estrés. Entonces, cómo esos neurotransmisores, esas corrientes se cortan, entendiendo su gracia, entendiendo su amor, y empezar a adorar, empezar a agradecer. Eso baja el nivel de cortisol y de adrenalina porque dejas de pensar que estás bajo juicio y descansas en sus brazos, y eso te da descanso, y el sistema simpático se relaja y empieza el sistema parasimpático a accionar y te da dopamina, oxitocina, serotonina que te relaja y te sana. Así funciona en todos los aspectos de nuestro ser, como Él nos creó. Por eso es tan importante conocer la gracia. Por eso es algo tan importante conocer a nuestro Padre como un Padre lleno de gracia. Y cuando yo estaba buscando a alguien en la palabra, el Padre me trajo a memoria a María Magdalena. María Magdalena fue una mujer muy atormentada por espíritus inmundos. Dice la palabra allí en Lucas 8 que el Señor la liberó de 7 demonios y ella experimentó, basándonos en todo este aspecto que siempre estamos hablando como texto base, el de la reina Esther, de los ciclos de mirra, perfume y de la asignación que la reina Esther tuvo, que en ese tiempo de María Magdalena, de mirra, donde había opresión, donde había tormento, donde había
todo lo que es un espectro de tinieblas, entra Yeshua y entra para liberarla. Y desde ese proceso de liberación se produce un cambio en su interior de purificación, de sanidad, de como ese proceso de mirra, sacar las impurezas, sacarla de ese cautiverio, de ese trasfondo de dolor. Es un cierre y un renacer para María Magdalena. Y esto hace que ella, estando oprimida, confundida, marcada por un pasado, porque la señalarían por todos lados diciendo ella es la endemoniada, el Señor lo que hace es restaurarla completamente a través de su intervención. Y en esa vida restaurada la convierte en una discípula, con la fragancia de Yeshua, con la fragancia de haberla restaurado Él. Y ella empieza a caminar con Yeshua y empieza a servir, ser una discípula fiel, sosteniendo también su obra, y empieza a ser asignada hasta que en el tiempo y en el día de que Yeshua resucita, ella es la primera en verlo. Se le da ese premio de ser una persona cualquiera, una mujer cualquiera, una persona que no era querida por nadie, de ser una persona endemoniada. Yeshua no solo la libera, la hace su discípula y le da una asignación tremenda, porque cuando ella va a ese lugar, ¿se acuerdan? Al sepulcro temprano, él la llama por su nombre, él ya resucitado, que ella se piensa que es el jornalero, él la llama por su nombre y le dice, María. En realidad en hebreo le dice Miriam. Miriam. Y esto no es casualidad. El hecho de llamar, cuando el Padre te llama por un nombre, es que te da una asignación. Y luego Él le dice, ve y anuncia. ¿Y qué tenía que anunciar? María Magdalena tuvo la asignación de anunciar la victoria sobre la muerte. Gloria a Adonai. Una persona que estaba totalmente atada por demonios, es la primera en verlo resucitado, se le otorga ese favor y esa asignación de ir a sus hermanos a decir, Yeshua resucitó. Es ese ciclo que es transformado de la mirra a los perfumes y al de la asignación donde ella empieza a emanar la fragancia del Evangelio de la Resurrección. Qué tremendo. Creo que cuando nosotras pasamos por procesos de mirra que entendemos que nuestra vida ha sido quebrantada, que nuestra vida ha sido oprimida y aún con sentencia de muerte, el Padre nos ha escogido, nos ha sanado, nos ha libertado, y no solo que somos sus discípulas, sino que se nos asignó ese mismo evangelio, esa misma besorá, esa misma buena nueva. ¿De cuál? De que Yeshua venció la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Aleluya. Entonces, ese dolor que una vez, o que estamos pasando, porque tal vez estés pasando el ciclo de mirra, no te vas a quedar ahí, sino que ese dolor se va a transformar en un aroma, una fragancia en el ciclo siguiente, si sigues perseverando en fe, que va a impactar a muchos. Hay momentos, amadas, donde realmente, como te decía en un comienzo, el corazón nos engaña, el corazón nos desvía y no nos damos cuenta. Y volvemos muchas veces, en vez de teshuvá, en meshuvá, y volvemos a caer en lugares que creíamos superados. Resbalamos, caemos. Ahora, nosotras tenemos una palabra, y la palabra es que Él es un Elohim de gracia, y que esa gracia de Él, donde nosotras fallamos, no se termina, sino que empieza a brillar con más fuerza. Cuando nosotras fallamos, se levantan dos voces. La culpa verdadera, que es la voz de Adonai, diciendo, vuelve y vivirás. Y la culpa del acusador, la culpa falsa, esa voz que dice, no mereces,
No mereces regresar a casa, no mereces volver a los brazos del Padre, no mereces volver a servir, no mereces volver a congregarte, no mereces ser más su hija. Esa es la voz del acusador. Ahora, el punto y la clave es cuál vamos a apagar en nuestros sensores y cuáles vamos a creer. ¿La culpa de acusación o la culpa sana? La culpa tóxica, que viene del enemigo y te aleja y te destruye la identidad porque te empiezas a culpar y acusar y acusar y acusar. O la culpa sana, que viene del espíritu y te invita a regresar, a volver. ¿Cómo distinguir las dos clases de culpa? Cuando nosotras somos redarguidas por el espíritu, como te contaba en mi testimonio, te dice lo que hiciste mal. ¿Para qué? Para darte esa puerta de esperanza al trono de gracia y decir, ve al trono. Allí fluye gracia, favor, misericordia. La sangre de Yeshua te limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Es por fe. No es por lo que sigas sintiendo, no. Después vendrá el sentir. En cambio, la acusación no te habla de lo que hiciste solamente, sino de tu identidad. Tú eres. Tú eres tal o cual cosa. Tú no sirves. Tú eres un caso perdido. Enfoca la acusación, la culpa falsa del enemigo a tu identidad. Lo que quiere hacer es socavar tu identidad y que te quedes a un costado del camino herida, diciendo, yo no merezco ser su hija, y mucho menos ser su sierva. Cuando podemos entender que nosotras como humanas fallamos, porque la palabra nos dice, allí en Jeremías, dice que el corazón es inestable, es engañoso. El corazón es torcido. No podemos, y cuando hablamos de corazón estamos hablando de lev, que es mente, nuestro pensamiento, el centro operacional de nuestra vida. Siempre se va a inclinar hacia el pecado, siempre. Pero cuando nosotras entendemos que la gracia, la gesed de Adonai, su misericordia, no nos abandona. Su bondad sigue en pie. Cuando nosotras caemos, Él nos sostiene. Amén. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Cuando nosotras erramos el blanco y caemos o fallamos, esa falla, esa caída no cancela tu identidad ni tu llamado. Es un proceso. Y a veces el Padre nos hace pasar por procesos de mirra y volver a los perfumes, y mirra y perfumes, hasta que nos da esa asignación. Porque en el tiempo de la mirra, nosotras reconocemos quiénes somos. En el momento donde estamos pasando quebrantamiento, amargura, proceso, purificación, es cuando nosotras estamos abiertas, estamos sensitivas al Espíritu para confesar, para entender, para perdonar, perdonarnos a nosotras mismas y perdonar. Es un tiempo de preparación la mirra. Es un tiempo donde reconocemos, fallé, necesito volver. Lo que estoy haciendo no está bien. Y la mirra en sí, lo que es esa hierba, esa planta, no tiene un olor agradable, pero es auténtica. Y nosotras, cuando estamos en esos procesos que fallamos, capaz que no tenemos un olor agradable, como cuando estamos en el tiempo de los perfumes, porque estamos fallando, porque estamos errando. Pero el Padre honra tu sinceridad, mi sinceridad, el ser auténticas. Cuando nosotras dejamos de ocultar, cuando comenzamos a confesar, cuando empezamos a hablar con sinceridad, sin poner excusas, sino que nos entregamos completamente. Y no hacemos como Adán y Eva que se escondieron tras hojas de higuera, sino que se entrega, se desnuda delante de Adonai. Y eso Adonai no lo desprecia, sino que lo recibe como una ofrenda honesta de un corazón que quiere ser restaurado. Él ve. Nuestro corazón como humanos es engañoso, es torcido.
Todos fallamos, todos retrocedemos muchas veces. Pero lo importante es entender que esa caída no va a cancelar lo que el Padre está haciendo en tu vida, sino que es un proceso. Es un proceso de purificación. Es un proceso para ver lo que hay en tu corazón. Es un proceso de quebrantamiento. Es un proceso para no justificarse, sino para sincerarse y decir, yo realmente soy esta persona. Así soy. Y decirle, Hineni, heme aquí, Padre. Haz de mí como tú soñaste. De este vaso de barro, de esta arcilla, lo que tú soñaste. Me entrego en tus manos. No justifico más, no me excuso más, no niego más, no oculto más, no me pongo más máscaras. Soy esta persona. Trabaja en mi vida. Transfórmame. Y cuando hay esa confesión verdadera, sincera, se abre la puerta del perdón. Porque muchas veces nosotras tenemos miedo de ser rechazadas. Primeramente por Adonai, por el Padre. Porque nos pintaron que es un Dios distante, cruel, que nos va a caer un rayo cuando nosotras confesemos. Y no es así. Sino que Él está atento a un corazón contrito y humillado. Porque Él no lo va a despreciar. Y cuando nosotras vamos con un corazón contrito, humillado, avergonzado, diciendo, ¿cómo pude? Padre, te fallé. Esa confesión, que muchas veces viene con lágrimas y de rodillas, el Padre toma nuestra vida y la perdona. Y empieza a purificar nuestra vida. Empieza a purificarla, empieza a santificarla, empieza a liberarla y empieza a sanar. Para que tú y yo sanemos interiormente las cosas que tenemos de falta de perdón, de rencor, de no perdonarnos a nosotras mismas, de condenación y de tantas otras cosas que las metimos como por debajo de la alfombra y dijimos, igual nadie las ve, ya está, cosa del pasado, hago mi vida. Elohim todo lo ve. Cuando nosotras nos ponemos una careta y decimos, bueno, no, lo otro ya está, y está abajo de la alfombra, no está limpio, está escondido. El único que puede reiniciar tu vida de cero es Yeshua, no tú. Cuando somos autosuficientes y decimos, esta vez comienzo de cero y lo hago de otra manera, vas a volver a fallar y se te va a acumular más tierra debajo de la alfombra hasta que no se pueda ocultar más porque va a ser un bulto tremendo. El Señor, Adonai, no puede sanar lo que fingimos ser, pero que en realidad no somos. Él no puede sanar algo que no existe, que no es real. Tenemos que ser sinceras, honestas. Él todo lo ve. Dice un salmo, el que creó el ojo no lo va a ver, el que creó el oído no va a escuchar, él todo lo ve, todo lo oye. Él oye cada pensamiento ahora mismo de tu corazón. Él lo ve. Entonces, Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere hacerte una nueva criatura, Él quiere dar una vuelta de página a tu vida. Pero para eso tú tienes que dejar, y yo, de decir, no, las cosas viejas no pasaron, yo las tengo acumuladas y cada tanto me las recuerdo. Cuando el Padre dice, ya está, es tiempo que pases de la mirra a los perfumes, no arrastres el dolor del pasado. Suelta el objeto de tu dolor, no lo arrastres, no lo recuerdes. Cuando el Padre dice, yo quiero sanarte, yo quiero restaurarte, entonces en ese tiempo es cuando viene la gracia, cuando viene esa gracia que nos limpia, que nos restaura, que nos sana, que nos da esa renovación y nos embellece en Él. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Ezequiel, de esa mujer que fue encontrada a un costado del camino? Y después ella creció y se enorgulleció y empezó a confiar en su propia belleza. No le sirvió de nada. La alejó de Adonai. En cambio, cuando nosotras dejamos que Él trabaje
a través de este tiempo, muchas veces de quebrantamiento, de teshuvá, de arrepentimiento, y nos hace muchas veces volver a caer. ¿Para qué? Para que nosotras reconozcamos que sin Él nada somos, que somos vulnerables, que somos humanas y que dependemos de su Espíritu para santificarnos, para limpiarnos, para liberarnos, para sanarnos. Necesitamos de su amor que nos transforma, de su gesed, de ese amor incondicional, de su rajem, de su misericordia, de su ternura. Necesitamos conocerle en ese aspecto paternal, misericordioso, compasivo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cuando pecamos, cuando fallamos, ahí es cuando conocemos que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es pura ternura. Si no, no lo vamos a conocer nunca. Entonces, Adonai permite muchas veces, primero para ver lo que hay en nuestro corazón y que nosotras hagamos teshuvá, y segundo para conocerle a Él como un Padre lleno de rahamim, de misericordias. Qué hermoso. Qué hermoso porque el sentir que ninguna condenación hay para los que estamos en Yeshua nos sana las heridas, nos restablece dentro de la asignación, dentro de la identidad y del propósito para el cual está el Padre restaurándonos. Amén. ¿Se acuerdan que nosotras vinimos hablando de este proceso de Esther y que no terminaba en el tiempo de los perfumes, sino que ella fue designada, asignada como reina? En hebreo es Malká, como reina. Y nosotras, como hijas del rey y como futuras reinas, tenemos que ser también purificadas en la mirra, perfumadas en el tiempo de los perfumes, adorando al Señor, en comunión con Él, conociéndole, apartándonos para Él, para cuando Él diga, para este propósito yo te llamé, para este tiempo yo te hice todo este proceso. Así el Padre hace. Y cuando nosotras trastabillamos, resbalamos, nos caemos, nos equivocamos, fallamos, pecamos, la caída no cancela el llamado, sino que podemos comprender que su gracia nos sostiene, que su gracia nos lleva a su diseño original. Por eso, cuando dije, Padre, ¿cuál es el título de este mensaje? El Padre me dio 3 palabras: perdonada, libre, asignada. Somos, hermanas, perdonadas, aleluya, libres y asignadas. El Padre nos limpia, nos sana, nos restaura y somos asignadas, somos escogidas para un propósito. Y sí, vendrán situaciones, vendrán personas que quieran desviarnos, que quieran desestabilizarnos, vendrán cuestiones internas, fallas por nuestra propia humanidad, que haga que nos salgamos, que corramos un pie del camino, pero todo eso el Padre lo va a revertir para purificarnos, para sanarnos, para renovar nuestra identidad, para poder conocerle a Él como un Elohim, un Padre lleno de Rahamim, lleno de ternura, lleno de... Esa palabra Rahamim es hermosa porque viene de Rahem y Rahem viene de útero, viene de esa ternura maternal que nuestro Padre tiene. Él es un Dios tierno. Sus entrañas, vamos a decir metafóricamente porque Él es espíritu, pero sus entrañas de compasión se conmueven cuando nosotras muchas veces necesitamos su apoyo, necesitamos su perdón. Él es fiel, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Y qué tremendo porque dentro de esa restauración que el Padre nos lleva a hacer, Él obra en fidelidad, Él obra con amor tierno, Él obra con esa misericordia que nos renueva y nos restaura. Todo esto el Padre me mostraba, todo esto el Padre me mostraba y podía ver cómo muchas veces el enemigo
nos quiere desvirtuar nuestra propia, como decía la otra vez el pastor, nuestra situación de humanidad, ¿sí? Que nosotras caemos en esa yeser hará, que es esa inclinación al mal, ¿sí? Esa inclinación al mal que todas tenemos. Pero cuando nosotras entendemos que nuestro Padre nos perdona, nos reposiciona, nos reafirma, porque podemos comprenderlo no desde la condenación. Y qué hermoso, porque eso nos lleva a un paso más, a conocerle a Él, a acercarnos a Él y amarlo más. Porque cuanto más nosotras nos damos cuenta cuánto Él nos ha perdonado, más le amamos. ¿No es así? Entonces, vamos a ver un poquito qué hacer, porque muchas veces pasa que estamos en ese proceso de confesar, de llorar el pecado, de darnos cuenta de lo que hicimos, y nos quedamos estancadas en el proceso de culpa. Y ese proceso de culpa queda como un manto negro de condenación, que estás en el banquillo de la acusada y de ahí no salís. Y no podés avanzar ni ver la cruz, ni a Yeshua perdonándote, ni te podés perdonar a ti misma. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es creer. Lo primero es aplicar la palabra. La palabra es el decreto dado por Elohim para nuestras vidas y para todo el mundo. Es palabra decretada por el Rey de Reyes. Entonces, si el Padre está diciendo que si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme, ¿quién soy yo para decir, no, no es así? ¿O quién es la voz del enemigo, la cual tenemos que acallar, respondiéndole con la verdad y decir, no, yo confieso que mi Padre es fiel y justo para perdonarme y limpiarme? Por eso es tan importante utilizar la palabra como espada. Es importante conocer la palabra de memoria para esos momentos. Y es importante tener intimidad con el Padre para conocer su carácter. ¿Sí? Es un conocimiento experiencial, no es un conocimiento de texto, sino es decir, no, no, yo sé que mi Padre me perdona. Digan lo que digan los demás o lo que yo diga en mi interior. La única palabra validada y decretada es la del Rey de Reyes. Y si Él dice que si yo confieso, Él me perdona, listo, lo recibo. Recibo el perdón como un hecho, no como un sentimiento. La parte emocional después va a venir, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque en ese momento, te repito, en ese momento tu amígdala, tu hipotálamo, toda la parte de sensores de alerta van a estar activados y se pueden inflamar. Hasta que se desinflame, vas a sentir igual que estás en falta. Por eso nosotros caminamos por fe, no por vista, ni por lo que sentimos, sino por lo que dice la palabra. Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra. Nosotros creemos a Yeshua, que es la palabra. Amén. Entonces nuestra vida está fundada en la roca, que es Yeshua. Entonces, no importa, le doy tiempo a mi corteza cerebral, ¿sí? Y a que baje el cortisol, todo. Le doy tiempo, porque no soy una máquina, no sos una máquina que apaga el botoncito y ya está, y es algo mágico. No, lleva tiempo. Pero el tiempo cada vez es más corto cuanto más fe tú tienes. Porque cuando vos crees, bajás la ansiedad, bajás el cortisol, bajás la adrenalina y descansás y te viene shalom. ¿Por qué? Por la fe. Entonces el sentimiento es después. El tema es recibir por la fe el perdón como un hecho. ¿Por qué? Porque Yeshua murió en la cruz y Él perdonó todos mis pecados y yo lo creo. Lo creo para mi vida. Más allá de lo que haya hecho. Entonces, el perdón de Elohim es legal, es real, no es una emoción. Y si la emoción tarda en alinearse, que tarde. Nos damos tiempo. Seguimos creyendo, aunque no sintamos lo mismo. Porque nosotras tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer la carne. Y dentro de la carne están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. ¿Sí? Cuando hablamos de carne estamos hablando del ser humano natural. Nosotras tenemos que andar en el espíritu. Tenemos que hacer una diferenciación.
no nos puede dominar el sentimiento y desbordar la emoción que me lleva hasta somatizar en el cuerpo. No, tenemos que andar en el Ruaj y que el fruto del Ruaj se empiece a ver y que el Padre nos ayude. Pero para eso nosotras tenemos que pasar por momentos de mirra, para poder ir limpiándonos, purificándonos y entendiendo que el perdón está porque es legal, es real, porque Yeshua ya lo hizo. Entonces, es recibirlo. Recibir más allá de lo que sienta o no sienta. Es creer. Es creer lo que Yeshua hizo en mi vida, en tu vida. Que Él es fiel. Y que esa verdad que estás leyendo en la palabra, que estás comiendo, se haga vívida y gobierne en tu corazón. Aunque sientas otra cosa. Y tu ser y mi ser se va a alinear a su palabra, a su verdad. Y esa verdad nos hará libres. Y nos restaura. Y nos vuelve a reposicionar. No le damos lugar a las acusaciones del maligno, porque la acusación primero viene desde adentro, viene desde nosotras. Pero si nosotras le seguimos dando lugar, el enemigo ahí ve una puerta abierta y dice, bueno, no está creyendo en la redención. Dice que cree en Yeshua como Salvador, pero no lo cree. Porque cuando le toca a ella, no cree. Entonces se le da lugar al enemigo. Entonces no hay que creerle al enemigo. No hay que creer a esos malos pensamientos de acusación, de condenación, ni de perfeccionismo. Porque muchas veces el temperamento perfeccionista hace que nosotras digamos, bueno, vamos a poner un estándar de vida súper inflado, mega espiritual. Y no es la realidad, no existe eso. El único perfecto, dice que nunca pecó, fue uno, y es Yeshua. Entonces todos pecamos. Y el tema del perfeccionismo muchas veces nos juegan en contra. ¿Cómo pude yo fallar? Yo, justo yo. Y eso es orgullo encubierto, ¿no? También. Porque el perfeccionista es orgulloso. Dice, no, nadie hace las cosas como las hago yo. Déjame a mí, déjame que yo lo hago. ¿No? Y a veces lo más gracioso es que así le decimos al Señor. No, no, déjame que yo lo hago. Déjame que yo lo hago, deja. Como que el Señor no supiera, como que nosotras somos las perfectas, ¿no? Déjamelo a mí, ¿no? Nosotras tenemos que ser renovadas en el espíritu del entendimiento y entender que hay cosas que el Padre volcó en nuestra vida y que Él está trabajando, Él está edificando nuestra vida. Él como un alfarero nos está formando, nos está moldeando. Y a veces nos va a tener que tratar de determinadas maneras para que nosotras nos realineemos, nos reenfoquemos y seamos restauradas en nuestra identidad, quiénes somos en Él. Porque lo que el enemigo quiere no es robarte sino la fe, la emuná, la fe, la constancia, la perseverancia, la fidelidad a Dios. Eso es lo que quiere robarte. Y quiere robarte tu identidad, que no sepas quién eres. Porque si tú sabes que eres hija, que eres escogida, que eres discípula, que eres una reina futura, el enemigo no va a poder hacer nada. Tiene las de perder. Entonces lo que hace es engañarte y tirarte dardos y utilizar tu entorno para que te menosprecien, para que te tiren abajo la autoestima, para que te den complejos de incapacidad y decir no, no podés hacer nada bien. Y todas esas cosas que socavan y que nos quieren dejar a un costado del camino para no ser usadas en este tiempo. Pero gloria a Adonai, porque Él nos está haciendo entender que no basta con solamente ser perdonada, sino también sana. Tenemos que ser sanas, tenemos que restaurar nuestra identidad como hija, como reina. Tenemos que entender que nuestro posicionamiento es para un propósito. Y para eso tenemos que levantarnos con
fe, con convicción, que no nos define nuestras fallas, no nos define el que dirán, no nos define nada que sea externo a lo que nos dice su palabra y a lo que Él nos está diciendo, de quiénes somos en Él. Amén. Tenemos que agradecer y andar en esa humildad y decir, yo entiendo que sin Él no soy nada, sin Él no somos nada, no podemos hacer nada, dependemos de Él y Él nos fortalece para no pecar, para no fallar. Tenemos que pedirle que nos dé esa sabiduría de lo alto, que es Yeshua mismo, sabiduría de Dios, dice por allí Pablo. Esa sabiduría que inicia con el temor de Adonai. Y tener temor de Adonai en cada una de nuestras áreas de la vida, en cada uno de nuestros actos. Saber que Él nos está viendo, tener un temor reverente. Y luego permitir de que ese conocimiento experimental venga sobre nuestras vidas y que a través de su palabra Él nos corrija, nos discipline. Aquí en la Argentina esa palabra disciplinar a veces como que suena duro porque eh, en la escuela nos decían, te voy a poner en disciplina, ¿se acuerdan? Y era, "Ay, voy a ir a la dirección, me van a poner en disciplina". Pero en realidad lo que es esa palabra en hebreo musar es corrección, que nuestro Padre nos corrige, nos enseña, para no errar el blanco, para decir por ahí no es, para mostrarnos que muchas veces hay patrones en nuestra vida que necesitan ser cambiados. Hay estructuras mentales de nuestro carácter, educadas desde pequeñas, que necesitan ser cambiadas para que Él pueda usarnos, para que nosotras seamos realmente agradables a sus ojos. Pero Él entiende que nosotras muchas veces fallamos y muchas veces caemos y nos tenemos que volver a levantar. Y esto, hermanas, no es solo con nosotras. Podemos ver a varias mujeres de la Biblia que han pasado situaciones de, por ejemplo, Sara. Sara se rió de incredulidad cuando Adonai, ¿se acuerdan? Le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Y Sara se rió detrás de la cortina de incredulidad porque tenía 90 años. Pero Elohim cumplió igual. Entonces, la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, y esa gracia mostró que la promesa depende de lo que Él dice, no de nuestras emociones. Si Él dijo en tu vida, lo va a hacer. No depende de si fallamos hoy, mañana, o si hoy nos sentimos sí, que confiamos y al otro día no. Depende de lo que Él dijo. Tenemos también a Rebeca. Rebeca, tremendo, porque ella en- engañó con Jacob, ¿sí? A Isaac, lo engañó. Lo hizo pasar por como que era Esaú, ¿se acuerdan? Y sin embargo, sí, trajo consecuencias, pero el propósito siguió su curso. Porque la gracia va por encima de toda torpeza humana, de todo error. Y muchas veces esa gracia nos ayuda a restaurar las cosas más oscuras que hayamos hecho en nuestra vida. Su gracia sobreabunda. Miremos, por ejemplo, a David y a Betsabé, a Batseba. Ellos tuvieron un hijo, ese hijo de pecado murió, pero después tuvieron a Salomón. Y de Salomón, ¿sí? De esa historia, que Salomón era hijo de adulterio, fue escogido. Entonces, hay una gracia que sobreabunda más allá de nuestros errores, más allá de todo. Él tiene un plan. Y donde hay error, donde hay este tipo de pecados que son complicados, pero el Padre, cuando hay un corazón contrito y humillado, Él perdona. Como decíamos de María Magdalena, una persona que tenía 7 demonios y terminó siendo la primera testigo de la resurrección del Mashiach. Es tremendo. La que menos se sentiría apta para verlo resucitado es la que Adonai escoge para verlo por primera vez, tener ese privilegio. ¿Alguien la hubiera elegido? No, nadie. Y sin embargo Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es, lo menospreciado, lo vil de este mundo, escogió Dios.
para humillar a los que se creen. Porque Él es así. Porque no depende del que quiere o del que corre, sino de Adonai que tiene misericordia. Entonces, cuando nosotras entendemos que no es por lo que nosotras hagamos o dejemos de hacer, sino que hay un pacto de paz, hay un pacto de shalom, hay un pacto de amor que fue sellado en esa cruz, el cual pagó por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Entonces, sí, el Padre quiere que nosotras nos acerquemos y que nosotras nos acerquemos de una forma humillada, quebrantada, diciendo te fallé, dolidas, sí, pero después mirando ese trono de gracia, ese Padre amoroso que dice, ven, como ese Padre con el Hijo pródigo. Que al Padre no le importó que ese hijo tenía olor a cerdo, no le importó que estaba todo sucio, no le importó todo lo que pasó, sino que Él venía nuevamente a sus brazos. Y no lo rechazó, lo abrazó. Ese es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Y cuando nosotras empezamos a vivenciar a nuestro Padre desde ese abrazo de amor, somos restauradas, somos sanadas, somos reposicionadas nuevamente y podemos ser canales de sanidad para otras, para aquellas que están al costado del camino y dicen, para mí ya no hay más remedio. No te olvides que Yeshua tocaba a los leprosos, a aquellas personas que durante años no habían sentido un toque. Yeshua los tocaba. Él ve, Él ve tu quebranto, Él ve mi quebranto, Él ve tu esfuerzo, Él ve mi esfuerzo, Él ve tu amor, Él ve mi amor, Él ve que lo intentamos una y mil veces, que caemos y lo volvemos a intentar y nos volvemos a levantar, pero no en nuestra fuerza, sino en Él. Y eso nos va a llevar al propósito de ser esa mujer de Sión, esa mujer renovada, restaurada, con autoridad, con propósito, lista para ser lanzada, lista para ser utilizada para el reino. Porque hay cosas que el Padre permite y es un paso cada día, es un andar cada día. Y con esto termino. Te lo quiero leer. La mirra te trae purificación. Los perfumes te traen sanidad y adoración. Y la asignación te trae tu destino. Porque cuando tú caes, Él no te abandona. Cuando retrocedes, Él no te borra. Cuando fallas, Él no cambia su palabra sobre ti. Porque su gesed, su gracia, es más fuerte que tu error. Su rajem, su misericordia, es más tierna que tu acusación. Y Elohim toma la mirra de tu quebranto, la mezcla con los perfumes de su misericordia y te recuerda tu asignación como hija del rey. Lo que fue tu dolor se vuelve un proceso. Lo que fue caída se vuelve testimonio. Y lo que fue acusación se vuelve victoria a través de una identidad restaurada. Ya no culpable, sino perdonada. Ya no acusada, sino libre. Ya no caída, sino asignada, escogida. Para esta hora, el Padre nos está asignando, nos está escogiendo. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Gracias, Padre. Cuán bueno, cuán grande, cuán amplio es tu amor, cuán ancho, inmensurable es tu amor, tu bondad, tu gesed, tu misericordia. Gracias, gracias por ese fluir de tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que tiene una y mil facetas, en este caso el perdón. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre amoroso que se mueve a misericordia, se inclina, que tú eres lento para la ira y grande en compasión. Gracias, Padre. Gracias por enviar a Yeshua. Gracias porque Él pagó el precio de nuestros pecados y por su sangre somos limpias, somos purificadas, somos renovadas, somos perdonadas. Gracias, Padre, porque donde abundó el pecado, sobreabunda tu gracia. Gracias, Abba, porque en este tiempo
Este tipo de mensaje que tú nos das nos alienta, nos da vida, nos da oxígeno del cielo para seguir adelante, puestos los ojos en Yeshua, amándote más, sabiendo cuánto tú nos amas, dándonoslo a entender y comprender. Te pido, Padre, que tú estés sanando todo corazón herido que le está impidiendo recibir este mensaje de gracia, de perdón, de favor, de misericordia, de restauración. Padre, quita toda culpa falsa, toda voz del enemigo acusador. Te pido, Padre, que acalles en el nombre de Yeshua todo lo que viene en contra de mis hermanas para traer condenación, porque tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Yeshua. Padre, gracias. Gracias porque hay un trono abierto de bondad, de misericordia, para ir, para hallar ese oportuno favor, ese oportuno socorro. Gracias porque tú no nos has dejado huérfanas, sino que has enviado tu Ruach HaKodesh, que nos guía a toda libertad, a toda libertad. Gracias, gracias por este amor, gracias por este favor inmerecido, gracias por mostrarnos la importancia de la mirra, la importancia de entender que necesitamos muchas veces conocer qué es lo que hay en nuestro interior para volver en Teshuvá a ti y así amarte más, porque comprendemos cuánto tú nos ves y cuánto tú igual nos amas. Cuánta paciencia, cuánta longanimidad, cuánta bondad, cuán grande es tu amor, Padre. Bendito eres, cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no exaltarte, Rey de Reyes. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, el poder, la alabanza, todo el honor a ti, Padre. Tu palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. De esa manera te amamos, Padre, porque tú nos has dado a conocer cuánto tú nos has perdonado, cuánto tú nos has libertado. Queremos ser esas discípulas como María Magdalena. Queremos ser esas discípulas fieles a ti y que cumplamos tu propósito, que no salgamos de esta tierra sin cumplir tus planes, tus propósitos, lo que tú diseñaste para nuestra vida, Padre. Que no, que no abortemos ningún plan tuyo, Padre. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Haznos dóciles. Entrénanos, Padre, si es necesario, a través de la mirra muchas veces, pero posiciónanos como tú quieres que estemos, fieles a ti. Mujeres de Emuná, mujeres virtuosas, mujeres de Sión, preparadas y entrenadas como obreros de la última hora, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Abba. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gloria.